Muy bien. Pues ahí tenemos educación en el Renacimiento y la Ilustración, que es el periodo que sigue. Mm, particularmente, y se los dije a sus compañeras, es un periodo padre porque, bueno, trae a las tortugas ninja incluidas, ¿no es cierto? El Renacimiento es un periodo más cultural y artístico que se da casi sobre el final de la Edad Media. Por eso lo vemos juntos, porque en realidad el Renacimiento es así como una transición entre la Edad Media y lo que es la Ilustración. Pero de todas formas, pues tiene sus características muy propias y muy especiales que es necesario que veamos y que sepamos distinguir para que, pues para darle crédito a las personas que básicamente hicieron algo en pro de nuestra educación y de nuestra cultura. ¿De qué tiempo estamos hablando? O cuando hablamos de Renacimiento y de Ilustración, más o menos, ¿qué periodo de tiempo estamos hablando? Bueno, mire, si se acuerda, aquí tenemos el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo se supone que es el año cero. Yo sé que no tengo fechas aquí, pero es más o menos para que se den idea de cuánto tiempo ha pasado. Está la Revolución Francesa y obviamente el final de la Ilustración está más cerquita de nosotros en el año 2020, que obviamente del nacimiento de Cristo, que es donde estaban todavía los griegos y los romanos todavía estaban al 100. Pero bueno, vamos a suponer que este sería el nacimiento de Cristo por ahí del año cero, aunque todos sabemos, y ya se los he dicho, Jesucristo nació en el 5 después de Cristo. Y por aquí estaríamos hablando del inicio de la Edad Media, es decir, este periodo de aquí serían alrededor de 300 años. Y bueno, seguiría la Edad Media, y la Edad Media podríamos decir que se termina por aquí, si se acuerdan, en 1492, pero más o menos por esas fechas, por el 1400 hasta un poquito más, estaríamos hablando del Renacimiento. El Renacimiento es no, como les digo, no es un suceso histórico, es un movimiento cultural y artístico, entonces de transición entre lo que es la Edad Media y la Ilustración. La Ilustración sí tiene características muy propias que comienzan con pensamientos científicos, con el pensamiento científico y por lo tanto podemos definirlo más como un evento histórico y sobre todo desencadena ciertas características que sí inciden en la historia y cambian y transforman la forma en la que se venía dando el contexto social y económico de del mundo en general, ¿sí? Si por aquí en el Renacimiento y en 1400 y 1492 estábamos hablando de que se descubre América, que es el primer continente que se descubre, y que después vienen los españoles y luego los franceses y luego los ingleses a conquistar América y a tratar de colonizarla, entonces estamos hablando de que cambia el sistema económico por completo, ¿sí? Entonces, y la Ilustración comienza en el siglo XVII más o menos, ¿sí? Y podríamos decir que lo que determina valga la redundancia, determina que termina la Ilustración sería por allá de 1800, finales del siglo XVIII, con el fin de la Revolución Francesa. Ahí donde decapitan a María Antonieta. No sé si ustedes saben quién es esa señora. Era la reina de Francia. La que dijo, denle pasteles. Denle pasteles. Su pueblo tiene hambre, señora. Pues que coman pasteles, hombre. Así como que, yo tengo comida aquí porque ellos no van a tener comida. Que coman pasteles. Y ya cuando derrocan a Luis XV y obviamente María Antonieta, a ella es decapitada con un aparato hermosísimo que se llama guillotina. Este, la guillotina era como el marco de una puerta que tenía una cuchilla arriba, colgada, que se soltaba o que se cortaba una cuerda para que cayera y la persona estaba, digamos, abajo con el cuello metido en una tabla para que no se pudiera mover, la cuchilla caía y la cabeza salía rodando, por eso se ponía una canasta para que no rodara. Dicen los que registraron algunos hechos que las personas de alguna manera todavía seguían conscientes unos segundos o un minuto o dos después de que su cabeza era
decapitada. A mí no me hagan caso porque yo no estaba ahí. Es que, Y de sí, hecho, hay muchos antecedentes de la guillotina porque la gente no cae en cuenta de que hace no tanto que se dejó de usar realmente. de hecho, la guillotina se siguió usando por mucho más tiempo. Este, hay países que todavía tienen la pena de muerte. Aquí en México no tenemos pena de muerte, pero no quiere decir que no exista en otros países y que se hayan encontrado maneras más eficaces y humanitarias, entre comillas, de matar gente para castigarla por algún delito que haya cometido. Sí, entonces, el fin de la Revolución Francesa es no con esa decapitación, todavía hay que perseguir a Robespierre, todavía hay que hacer algunas cosas, pero podríamos decir que inicia con el golpe de Estado que da el famosísimo señor que tenemos aquí abajo, que se llama Don Napoleón Bonaparte, que es el prototipo de todos los loquitos. No sé si ustedes sabían, pero cuando la gente dice, ay, este señor está loco, todo el mundo dice por alguna razón que se cree Napoleón Bonaparte. Sí, pues el complejo de Napoleón. Pero en realidad el complejo de Napoleón tiene que ver, porque si usted supiera, realmente ya no hay tanta gente que se crea Napoleón, pero Napoleón fue de alguna manera un referente de eso, porque Napoleón fue el nuevo conquistador, así como Marco Antonio en la antigüedad, en Grecia y Roma, fue una persona que ayudó a extender el reino romano. Napoleón se extendió por muchas partes del mundo hasta que obviamente pues, se da en la torre en Rusia. Ahí sí no puede, ¿verdad? Pero bueno, básicamente por eso, una persona napoleónica es una persona que tiene ese deseo de ser gobernante del mundo y de conquistar y demás, pero ahora se le llama megalomanía. Pero antes, pues obviamente, Napoleón era un referente para decirle a una persona que era así súper, ¿cómo se dice? Megalomaníaca. Eh, bueno, más o menos para que nos demos idea de la historia, si se fija, de aquí, pues nada más son 220 años los que tenemos a este suceso. No es tanto, usted me va a decir, sí, es un montón. Yo ni nacía, pues sí, ni yo tampoco, pero pues estamos más cerquita de la revolución, del final de la Revolución Francesa que el nacimiento de Cristo y de la Edad Media ni se diga, ¿sí? Realmente tenemos muy poco, si ustedes lo consideran, que América fue descubierta por los españoles. Realmente tenemos muy poco de haber terminado con ese periodo de conquista y colonización con la independencia de México, ¿sí? En 1512 apenas se conquista México, en 1810 apenas estaríamos hablando de la independencia de México, en 1910 estamos hablando de la Revolución Mexicana, que es cuando más o menos estamos hablando de que la política se compuso y luego se descompuso porque los revolucionarios se volvieron institucionales y ya, pero bueno, no voy a hablar de política mexicana, es nada más para que nos ubiquemos en el tiempo y veamos que en realidad es un periodo bastante corto. Estamos hablando desde el 1400 hasta el 1800. Estos son 400 años. Comparados con los 1000 años de por acá, pues realmente es un periodo corto. Este periodo es de transición. Y obviamente, ¿de qué lugares estamos hablando? Pues estamos hablando de dos muy específicos. Aquí todavía están los imperios. Ya habíamos recuperado España. Si se fija, ya no hay España árabe, ya es una sola España y está Portugal. Entonces, este es un reino. Aquí es donde están los reyes de España, esos que le patrocinaron a Colón sus viajes. Aquí está Francia, enorme, si ustedes se fijan. Por aquí está el reino de Baviera y estos reinos chiquitos que se dividen, todo esto era alemán, todo esto era el imperio austroalemán. Aquí está Prusia. En Prusia se inicia la escuela pública, luego lo vamos a ver. Aquí es donde se les ocurre la genial idea de hacer la escuela, la educación laica, gratuita y obligatoria, pero ahorita no, vamos a ver que, bueno, después vamos a ver que no está en laica. Aquí está Suiza, si usted quiere y tiene dinero como para guardarlo en un banco, pues ahí se puede ir. Y aquí está todo el imperio turco y otomano, que es, si usted se fija, aquí era Grecia, pero aquí ya se extendieron, por acá están los rusos. De esos lugares estamos hablando. Pero particularmente estamos hablando de dos ciudades. El Renacimiento inicia en este puntito de por aquí. Déjeme voy sí, a ver si con una lupa se ve mejor. Aunque creo que no. Este pedacito, mire, sí se ve qué bonito.
Vamos a hacerlo un poquito más grande. En ese puntito de ahí está Florencia, Italia. Está cerquita del Estado Vaticano, es decir, donde está el Papa, suficientemente cerca de Dios como para que los patrocine, suficientemente lejos de Dios como para poder estudiar las cosas que ellos querían sin necesidad de que la iglesia les estuviera diciendo qué hacer. Entonces, aquí es donde Florencia es la cuna del Renacimiento. Florencia es el lugar donde este movimiento de transición artístico, donde las personas comienzan a tratar de rescatar los valores grecolatinos, es decir, todas aquellas cosas bonitas de Grecia y Roma que había, como la política, como el arte, como la ciencia. Ellos son los que comienzan a rescatarla en ese movimiento cultural artístico en Florencia. Eh, Personas como Leonardo da Vinci, personas como Rafael, como Donatello, pero también como Dante Alighieri, ya habíamos dicho, que aunque escribe la Divina Comedia y aunque esa Divina Comedia habla del cielo, del purgatorio, el cielo, el infierno, en realidad el guía que él tiene por ese viaje, al menos durante el limbo y el infierno, es Virgilio, que es un personaje romano, un literato romano, así como que, wow, o sea, alguien de la antigüedad romana viene y me dice cómo es el infierno. Entonces, para que se den una idea de que sí estamos tratando o sí estaban tratando de rescatar la cultura grecolatina. Entonces decíamos, el Renacimiento se da aquí y la Ilustración se da acá, en Francia. En Francia, que tiene una monarquía, que vamos a ver ahorita en unos momentos, eh, monarquía parlamentaria, donde comienza a darse la ciencia, donde comienzan a darse los grandes ideógrafos y donde va a cambiar la forma de gobernar y donde la iglesia va a perder esa fuerza que tenía, ¿sí? El Estado Vaticano va a perder la fuerza que tenía para que el pueblo de alguna manera tenga una fuerza distinta. Preguntas hasta aquí. Ya sabemos, bueno, espero, ya sabemos de qué tiempo estamos hablando y ya sabemos de y ya sabemos de qué lugares estamos hablando. No quiere decir que estos movimientos se dieron solamente aquí. El Renacimiento obviamente se da por aquí y durante esos 300 años influye en algunos de estos imperios. De igual forma, de igual forma, la Ilustración y sus ideas no van a detenerse, van a seguir avanzando y de hecho son las que van a cambiar la forma de gobernar incluso el mundo. Por eso son periodos tan importantes y particularmente en la educación también son bastante importantes. Bien, cuando hablamos de contexto socioeconómico, es decir, cómo estaban organizados socialmente, pero sobre todo cómo se mantenían o de dónde sacaban el dinero para vivir todas las personas. Vemos que sigue existiendo el feudo. Ya sabemos qué es el feudo. El feudo es esa extensión de tierra que es protegida por un señor feudal a través de una casona o castillo, que él es dueño de todo, que las personas que trabajan pues simplemente son casi como esclavos, pero pues, no son esclavos, ahora son libres y son protegidos por él de alguna manera. Pero comienza a una forma incipiente de capitalismo gracias al mercantilismo y a la colonización, ¿sí? Eh, el capitalismo es ese sistema hermoso económico en el que usted y yo vivimos, en el que las personas tenemos el libre mercado, es decir, cualquiera de nosotros puede vender cualquier producto, ponerle precio, el que se nos ocurra, siempre y cuando haya demanda del producto que estamos teniendo, pues vamos a tener ventas. La famosa ley de la oferta y la demanda se da gracias al capitalismo. Eso no existe en el socialismo y no lo vamos a ver en este momento el socialismo ni el comunismo. El capitalismo es ese bonito sistema de libre mercado en el que todos podemos producir o todos podemos vender algo y ponerle precio a ello. Y quien no tiene bienes para vender, pues obviamente tiene por lo menos su fuerza de trabajo para vender. Y pues la vende al precio que mejor se le ocurre. Aunque bueno, ahorita últimamente pues está establecido por lo menos el mínimo, ¿no? Es el salario mínimo es lo mínimo que le pueden pagar a una persona diariamente
por su fuerza de trabajo en este sistema bonito capitalista. Pero ese capitalismo incipiente, es decir, que apenas está comenzando, se dio gracias al mercantilismo. ¿Qué era el mercantilismo? Pues todo lo que se podía vender, ¿sí?, entre países, productos que se producían, valga los productos que se producían, productos que se hacían o se fabricaban en el mismo imperio o reino que había, o bien que sacaban de sus colonias, porque obviamente en este periodo ya estamos hablando del descubrimiento de América y como les dije, los españoles se vinieron a México y sacaron y saquearon todo lo que pudieron, se llevaron oro, se llevaron plata, se llevaron cosas tan bonitas como el chocolate, como el tomate, como el aguacate, el maíz, pero también nos trajeron cosas padres como como los cochinitos, que saben muy bien en carnitas, como las vacas, no existían aquí en América, como los caballos y cosas tan horribles como la viruela, que de eso fue de lo que se murió Cuitláhuac, uno de los últimos, el penúltimo emperador del Imperio Azteca. Pues gracias a la colonización, los países más, los imperios que vimos ahorita, los países más grandes de Europa, fue como se hicieron o le inyectaron nuevo capital o tuvieron más recursos o más dinero para repartir y se pudieron hacer más ricos algunas de las personas. Y obviamente en esa colonización y en ese mercantilismo se genera capital, es decir, ahora sí estamos hablando de dinero y comienzan ya había desde antes bancos gracias a los judíos, pero ahora ya comienzan a manejarse grandes capitales y grandes bancos. En el Renacimiento estamos hablando de que seguía la monarquía, es decir, había reyes que eran impuestos por la iglesia y, y eran impuestos por la iglesia porque tenían o eran de sangre azul o de sangre real y pues el pueblo tenía que obedecerlos porque eran los reyes puestos por Dios. Y de alguna manera la escuela se daba en talleres o la educación se daba en talleres, es decir, seguía habiendo ese tipo de talleres de artesanos donde se producían las cosas, pero comenzó a existir los talleres de artistas, es decir, lugares donde los artistas como Leonardo da Vinci, ¿sí?, o como Miguel Ángel Buonarroti, eh, enseñaban a otros que estaban iniciando en las artes a esculpir, a pintar y demás, ¿sí? Em, Sin embargo, en la Ilustración, la monarquía ya no es una monarquía solamente. Si usted se fija, es una monarquía parlamentaria, que fue lo que terminó en muchos países, e incluso creo que las monarquías que conocemos en ese momento, podríamos decir que todas son parlamentarias. Por ejemplo, ahora que se murió The Queen, la reina Isabel, después de un montón de tiempo, gracias a Dios, porque sí, ya, oigan, más de 80 años, sí, no vale la pena, pero bueno, eh, realmente ella no era una gobernante, era una figura que había heredado el trono de Inglaterra por mucho tiempo, pero quienes gobernaban realmente es el primer ministro, ¿sí?, que es una persona elegida por el pueblo, y la Cámara de Representantes, ¿sí?, que vienen siendo como aquí en México serían como nuestros diputados y nuestros senadores. En Inglaterra ellos son realmente quienes gobiernan, son los que ponen las leyes, el primer ministro gobierna y la reina pues nomás estaba de adorno. Pero en Francia, la monarquía parlamentaria, los reyes sí gobernaban, ¿sí?, y podían darse la gran vida, precisamente, eh, la que murió decapitada, ya se me fue el nombre otra vez, pero por ahí se van a acordar ustedes. Eh, Se me fue, ok. Podían gobernar, pero realmente había un parlamento que ponía leyes, que disponía de cierto presupuesto para que la ciudad y el reino pudiera seguir funcionando. Y vamos a ver que en la Ilustración ya no va a haber esta situación de tantos talleres y nos vamos a ir por un enciclopedismo, es decir, de hecho, en la Ilustración, una de las cosas que se impulsaron fue la enciclopedia, gracias a un invento del Renacimiento, eh, o de finales del Renacimiento, que es la imprenta. Los libros comenzaron a producirse de forma masiva y comienza a haber más libros en las casas
y por lo tanto se crea una cosa hermosa que es la enciclopedia. Ahorita platicamos un poquito acerca de la enciclopedia. ¿Preguntas hasta aquí, chicos, del contexto? Sí, más o menos sabemos cómo estamos. ¿Reconocen estas figuras que tengo aquí de ilustraciones? ¿Alguien que me quiera decir algo de ellas? Digo, las vamos a ver más adelante otra vez, pero de una vez para ir hablando. Pues la que está a la izquierda, o sea, es como, no sé, la he visto en varios negocios de medicina, pues, o sea, lugares de medicina, hospitales, Ok. pues, donde, pues, como una figura que explica como, pues, la figura del cuerpo, ¿no? Pero no me Ujú. acuerdo quién la había hecho. Leonardo da Vinci. Ajá, ¡Ey! ¡Qué bonito! sí. ¿Ven? Por eso me gusta tenerlos, porque ya les puedo contar participación. Larisa, ya le voy a apuntar más participación. Leonardo da Vinci, efectivamente, Leonardo da Vinci hizo este hombre que se llama el hombre de Vitruvio, y se supone que son las medidas perfectas. Este hombre, ahorita, ahí en esa ilustración no se ve, pero está encerrado en un cuadrado que a su vez está encerrado en un círculo, y por eso los pies están abiertos, están sobre la línea circular, parados están sobre la línea del cuadrado, lo mismo los brazos. No quiere decir que tiene 4 brazos y 4 piernas, quiere decir que esas son las medidas perfectas, ¿sí? De hecho, si pudiéramos contarlo, diríamos que esta cabeza se repite 7 veces aquí, que sería la estatura perfecta. Si usted se mide, se supone que si usted tiene las medidas áureas, según Leonardo da Vinci, debe de medir 7 cabezas a menos de que usted realmente esté muy cabezón, pues entonces será otro rollo, ¿verdad? Pero entonces, más o menos sería la idea. ¿Y alguien reconoce a este otro señor? Ay, Sí, es René René Descartes. Eso, René Descartes. ¿Qué saben de René Descartes? Díganme. Era un filósofo y matemático. Ok. ¿Qué más? Aparte de lo que googleó, Considerado como el padre de la geometría. padre de la geometría y de la... Filosofía moderna. Gracias, sí, filosofía moderna y la lógica, perfecto. Para mí son dos grandes representantes de lo que es el Renacimiento de Ilustración. Leonardo da Vinci, de hecho, es reconocido como el hombre. Ahí les va la frase dominguera, apúntenla, sobre todo las personas que van a hacer el repaso este viernes. Leonardo da Vinci fue conocido como el hombre renacentista por antonomasia. Miren. Hombre renacentista por antonomasia. Y déjenme comparto el resultado de Google. Voy a detener la presentación de acá y voy a presentar, lo googleé así tal cual, Pestaña, hombre renacentista por antonomasia. Yo googleé hombre renacentista por antonomasia y el resultado es Leonardo da Vinci, el hombre renacentista por antonomasia. Ahora, ¿qué significa antonomasia? Por excelencia, por representación, lo que sería igual hablar de una cosa u otra. Por ejemplo, habrá quien diga que Franco Escamilla es el hombre estandopero por antonomasia de México, ¿sí? Es decir, uno escucha a Franco Escamilla y piensa en stand-up. Bueno, yo sí, a lo mejor usted no. Por eso digo, algunos dirán, es una persona o es un hecho que puede representar muy bien cualquier otra cosa. Es lo que los gringos, no sé si les ha tocado ver a los gringos cuando dicen, si hubiera una foto de tonto en el diccionario, estaría tu fotografía. Entonces lo que están diciendo es un tonto por antonomasia, porque con que digan Homero Simpson es igual a tonto, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué decimos que Leonardo da Vinci era el hombre renacentista por antonomasia? Pues muy fácil, decimos que es el hombre renacentista por antonomasia porque él representa todos los ideales de querer rescatar, el periodo grecolatino. Leonardo da Vinci es una persona que pintaba, Leonardo da Vinci era una persona que esculpía, es decir, que hacía estatuas. Leonardo da Vinci era una persona que tenía pensamiento científico,
se dedicó mucho a estudiar la anatomía. Muchos no lo saben, pero Leonardo da Vinci pagaba para que alguien desenterrara cuerpos y luego él se dedicaba a diseccionarlos para poder hacer apuntes sobre el cuerpo. Por eso sus dibujos son tan perfectos, por decirlo de alguna manera, porque estudió la anatomía de las personas. Leonardo da Vinci fue inventor, ¿sí? Es decir, él inventó el helicóptero, el aeroplano. Claro que no funcionaban porque les faltaban motores y esas cosas, pero se le ocurrieron ideas muy ingeniosas de hacer cosas. Él tiene un prototipo de tanque de guerra muy interesante que adentro como motor trae un elefante, pero básicamente es lo mismo, o sea, es una coraza que se va desplazando y que no la pueden tirar porque está blindada y que además tiene un cañón que tira municiones gracias a la pólvora. Eso se le ocurrió a don Leonardo da Vinci y hay dibujos sobre eso, hay dibujos de helicópteros, hay dibujos de aeroplanos, hay dibujos de submarinos, hay dibujos de un montón de cosas. Por eso decimos que ese señor representa, cuando decimos es el hombre renacentista por antonomasia, es que decir Leonardo da Vinci es representar el Renacimiento. René Descartes no es el hombre de la ilustración, pero para mi gusto, como es el padre de la filosofía moderna, realmente sí representa mucho los ideales de la ilustración. Lo vamos a ver un poquito más adelante, espero. Y bueno, por ahí ya tenemos el contexto socioeconómico. Si se fijan, sí sigue el feudo, pero le agregamos lo que es el capitalismo, que es la acumulación del capital, el libre mercado, eh, la ley de la oferta y la demanda, el mercantilismo, que es la venta de todos los productos que se estaban obteniendo de las colonias, y la colonización, porque la explotación también se dio en los territorios, no nada más se sacaban objetos de las colonias, sino que se aprovecharon los recursos de las colonias para generar productos nuevos, agrícolas, agropecuarios y obviamente con la mano de obra, pues muchas otras ciudades. La diferencia básica en el gobierno, pues es que aquí los monarcas son absolutos, aquí los monarcas tienen un parlamento que les mete de alguna manera freno. Aquí en el Renacimiento podemos decir que el aprendizaje sigue dando en talleres y acá se va a dar a través de conceptos gracias al enciclopedismo y a los libros. Nos vamos con los principales exponentes. Este señor de aquí es Leonardo da Vinci. Y dicen algunos que el retrato de la Gioconda o Mona Lisa es un autorretrato de él como mujer. A mí no me hagan caso, ahí ustedes juzgarán. ¿Cuáles serían los principales exponentes del Renacimiento? Les recuerdo que el Renacimiento es un periodo cultural que se da aquí de manera cortita, los últimos 200 o 300 años de la Edad Media. ¿Sí? Algunos, por eso si se fijan, algunos coincidirán con autores de la Edad Media, entre ellos, pues no lo puse, pero bueno, sí, Dante Alighieri, aquí está. Están de principales exponentes del Renacimiento, estaría Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, que es el hombre renacentista por antonomasia, está Miguel Ángelo Buonarroti, es el escultor de la Piedad, el escultor del David, ¿sí? Son estatuas muy famosas y también de los frescos, es decir, las pinturas que están en las cúpulas de la Capilla Sixtina. Está Rafaelo di Sanzio, Donatello. Donatello no se llama Donatello, tiene un nombre más largo, pero firmaba como Donatello y es más fácil ponerlo como Donatello porque si se acuerdan que es Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello, las tortugas ninja, y no batallan para los exámenes y cosas por el estilo. Cuando les digan, dime personajes del Renacimiento, pues Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello, fácil. Pues yo nunca vi las tortugas ninja. ¿No vio las tortugas ninja? Pues salieron las películas hace 4 años todavía, a mi hija le encantan. De hecho, a ella le cae muy bien Mikey, pero ella se identifica con Rafael. Bien, tenemos a Galileo Galilei. Galileo Galilei es una chulada de tipo, inventó uno de los primeros telescopios y gracias a ese telescopio descubrió una cosa muy interesante. Descubrió que el Sol no giraba alrededor de la Tierra como hasta en ese momento se pensaba. Descubrió que la Tierra
giraba alrededor del Sol. Y la gente comenzó a criticarlo mucho porque decían, ¿cómo que la Tierra se está moviendo? Estás tonto, mira, estamos parados y no se mueve. Pero él decía, pues sí, la Tierra es la que se mueve. Y de hecho estuvieron a punto de matarlo y le dijeron que si se desdecía de lo que estaba diciendo, con todo gusto le perdonaban la vida. Y entonces él dijo, sí, efectivamente ustedes tienen razón, y sin embargo se mueve. Sí, pues tenían razón porque si no lo mataban, ¿no? Pero ahí está, Galileo Galilei. Aquí está el famosísimo Johann Gutenberg. Juanito Gutenberg es el señor que inventó la imprenta. No propiamente que la haya inventado. Ya para esas fechas los chinos tenían algo que se llamaban sellos. Ellos tallaban figuras en madera. Acuérdense que la escritura china es ideográfica, está basada en caracteres, entonces es complicado. Entonces, para no estar formando palabras, lo que ellos hacían era tener los caracteres ya hechos y sellaban muchas cosas con ellos. Pero los chinos tenían los sellitos sueltos y los empapaban de tinta china y luego iban sellando las cosas para escribir carteles sobre todo. John Gutenberg fue al señor que se le ocurrió usar una prensa de vino, es decir, una plancha en donde atoró un marco de madera donde ponía caracteres, es decir, las letras eran fundidas en plomo, las puso acomodadas para formar palabras en una plancha cuadrada o rectangular de madera para que no se movieran y luego las entintaba, bajaba y se imprimía una hoja y luego ya se ponía a secar, obviamente. Era un proceso bastante complicado. Déjame ver si imprenta Gutenberg. Vamos a ver si hay alguna ilustración bonita de eso. Bien. Voy a detener otra vez y me voy a ir a... perdón, pero... No. Cancelar. Pestaña. Imprenta de Gutenberg. Ahora sí. Aquí está. Sobre este marco de madera, él atoraba cierta cantidad de letras para poder formar palabras y escribir páginas. Lo que hacía era girar este tornillo, bajaba la plancha, se imprimía sobre el papel y luego ya levantaban y se sacaba. Y usted me va a decir, eso debe haber sido bien lento. Sí, era bastante lento, pero no tan lento como copiar toda la página de un libro a mano. Entonces, él formaba una página, es decir, nos vamos con la página 1, la ponían en el marco, imprimían todas las copias que querían hacer de la página 1, hacían la plancha de la página 2, obviamente como los caracteres o las letras eran movibles, pues sacaban todas las letras, volvían a acomodar todas las letras, ya que estaban, volvían a imprimir la página 2 y así se la llevaban con todas las páginas hasta que terminaban el libro completo. Aunque ustedes no lo crean, esto democratizó, es decir, hizo que para la gente fuera mucho más accesible todo lo que es la lectura. La gente ya comenzó a leer más gracias a este invento porque pues la gente se dio cuenta de que era importante. Una de las personas que se le ocurrió la genial idea de que la gente tenía que leer otra cosa fue este señor del final, don Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico alemán, ¿sí? Ya les dije que todos los alemanes, ahorita lo vimos, eran reinos divididos, chiquitos. Se fija, Alemania no era un reino solo, sino era 1, 2, 3, 4, 5. Eran todos estos que estaban aquí. Pero este monje alemán llamado Martín Lutero hizo un viaje al Vaticano, porque, bueno, era bonito y todos teníamos que hacer un viaje al Vaticano para conocer al Papa y todo eso, pero se dio cuenta de que, pues, era un sistema, según él, era un sistema corrupto, ¿no? Porque resulta de que cada iglesita a la que iba llegando se le pedía que pagara cierta cantidad de dinero como indulgencias, se vendían reliquias. ¿Qué eran las reliquias? Pues las reliquias eran objetos, parte del cuerpo o de la ropa de algún santo. Sí, realmente eran parte del cuerpo o de la ropa de algún santo. Había varias rodillas o manos de Santiago,
vendiéndose en el mercado, o varias capillas que se decían que tenían una pierna del apóstol no sé qué. Había gente que vendía las astillas de la cruz de Cristo, que con todas las astillas, si las juntaran, a lo mejor se hacían unas 20 cruces, pero bueno, Martín Lutero en su camino a Roma se da cuenta de todo este negocio que era la Iglesia Católica en ese momento. Y cuando llega, en la Iglesia Católica se vendía una cosa hermosa que se llaman bulas papales, ¿sí? Era un documento escrito por el Papa, firmado por el Papa y sellado por el Papa, que servía como penitencia absolutoria, es decir, para pagar, para absolver a una persona, ya fuera del cielo, del purgatorio o del infierno. Es decir, yo era una persona mala, no me había confesado, pero resulta de que yo tenía un documento de esos, a mi nombre o al nombre de alguien más que me lo quisiera facilitar. Si yo me moría, ya saben, si sus papás todavía van bueno, sus abuelitos seguramente sí. Cuando alguien se muere, los católicos hacen una cosa que se llama novenario, es decir, van y rezan a unas casas para estar rezando, para ayudarle al alma de ese pobre difunto a salir del purgatorio y que se vaya más rápido al cielo. Sí sabían eso, ¿no? ¿O no tienen ni... Ok. Sí. Las bulas papales servían para no tener que rezar. Bueno, para empezar, del infierno no se saca a nadie con rezos, ¿sí? O sea, eso es para sacarlo del purgatorio, pero las bulas papales sí servían para eso. Es decir, yo, así como sacaba mi cartita de Pokémon y ganaba, sacaba una bula papal y decía, pues este señor no se va al infierno, o este señor no se va a quedar en el purgatorio un año, se va derechito al cielo, porque ya le pagamos al Papa para que se fuera al cielo. Puro negocio eso, ¿no, profe? Para la iglesia. Andy, todas las iglesias son iguales y todas las iglesias tienen negocio, independiente, la que me ponga, o sea, católicas y no católicas. Acabo de ver un documental muy padre de Osho, que es el señor, es hindú, imagínense, ellos ni siquiera creen en Jesucristo, y tenían un negociazo buenísimo, pero bueno, ya no vamos a sacarle más. Martín Lutero, total que quedó. Y entonces se fue otra vez a su ciudad y en la catedral de su ciudad escribió una cosa que se llama las 95 tesis de Lutero, que no era un documento que pretendía renegar de la Iglesia Católica. Él la clavó en la puerta de la catedral y lo que él decía es que la Iglesia Católica se tenía que renovar para volver a sus principios espirituales, ¿sí? Eso era lo que quería Martín Lutero. Pero a los de la Iglesia Católica, pues no les gustó mucho porque, pues, según Martín Lutero, la salvación, es decir, irse al cielo era gratis y pues no se valía, había que pagar, o con rezos o con dinero, pero había que pagar. Entonces no les gustó y comenzaron a perseguirlo. Entonces los príncipes de Sajonia y de todos los imperitos esos alemanes se juntaron, defendieron a Lutero e instauraron la famosísima iglesia protestante. Ya era una iglesia que se decidió alejarse de la iglesia católica, protestar de ella y comenzar a gobernarse por ellos mismos, ¿sí? Muchas de las iglesias cristianas, evangélicas y demás que hay en la actualidad salen de ese movimiento protestante alemán que se dio por finales del Renacimiento o inicios de la Ilustración. Y se los debemos a Martín Lutero. Ahora es bonito porque la verdad las cosas es que ahorita la Iglesia Católica pues ya está más exponentes del Renacimiento. En principales exponentes de la Ilustración pues tenemos a René Descartes, padre de la filosofía moderna, Immanuel Kant. Immanuel Kant es el que reacuñó la famosísima frase sapere aude, lema de nuestra escuela, por si usted no lo sabía, o sí lo sabía. Yo sí. No. ¿No sabía? Sí. Ok, No. el lema de claustro universitario es sapere aude. ¿Alguien me puede decir qué es sapere aude? Atrévete a aprender, ¿crees algo así? Atrévete a saber. Aquí lo tienen como atrévete a saber, ser y pensar y ser mejor, pero en realidad sapere aude es atrévete a saber. Y básicamente Immanuel Kant se refería a atrévete a saber en el sentido filosófico, es decir, atrévete a pensar más allá de lo que tienes. Está Voltaire, está Sir Isaac Newton,
está Baruch Spinoza, está John Locke, está David Hume. Todos ellos, bueno, salvo Isaac Newton, que podemos decir que era bastante científico, Voltaire, Baruch, Locke y Hume, podemos decir que son filósofos, pensadores, grandes pensadores. Y tenemos aquí a Ignacio de Loyola, que algunas personas dirán San Ignacio de Loyola. Miren, ahí me aparece en Wikipedia San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, que es el padre de la Compañía de Jesús, son de las primeras personas que comienzan a hacer educación universitaria en el mundo occidental. Y está Juan Jacobo Rousseau. Bueno, está en francés, Jean-Jacques Rousseau. Bueno, Juan Jacobo Rousseau. ¿Alguien me puede decir quién rayos es ese señor? ¿No? ¿O por qué los rayos lo pusieron? Era un escritor, ¿no? Entre otras cosas, como que en Era esos un pedagogo. tiempos no nada más eran de una. A ver, suéltalo, Natalia. Sí. ¿Qué tiene Natalia? Está bien. Me gusta que participen. Era un ¿Qué era, Natalia? escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Ok, Juan Jacobo Rousseau fue de las primeras personas que se comienza a preocupar por escribir una pedagogía para los niños. Es incipiente, la verdad las cosas que la pedagogía se lo vamos a ver hasta la época moderna con Prusia, pero Juan Jacobo Rousseau en la Ilustración ya comenzó a pensar en la educación de los niños, en la educación de los menores. Y esto es importante porque lo que no hemos dicho, más bien lo que hemos dicho desde el principio es que todos los niños absolutamente que no pertenecían a las clases sociales privilegiadas, ¿qué era lo que pasaba con ellos? Trabajaban desde muy temprana edad para aprender el oficio de sus padres. Juan Jacobo Rousseau es el que dice, estos chavalos como que necesitan aprender algo. Vamos educándolos, no podemos quedarnos con la idea de que van a ser nada más así. Y la foto de este señor de aquí es Juan Jacobo Rousseau, ¿sale? Así de guapo como lo ven al señor. Y así de privilegiado, sí se preocupó por los niños que menos tenían. Me encantan los supuestos teóricos, no porque esto sea exactamente lo que se enseñara, ¿sí? Sino que este pensamiento general desencadenó en todo lo que se enseñó. En el Renacimiento podemos hablar del hombre como centro del universo. Dios dejó de ser el centro del universo, ¿sí? A pesar de que, de que eran patrocinados por la iglesia, le dijeron, sí, la iglesia, Dios es el todopoderoso, es el creador, pero ¿sabes qué? Todo lo que Él hizo, lo hizo para nosotros y por nosotros. Entonces, nosotros somos lo más importante en el universo porque obviamente Dios lo hizo para nosotros, ¿sí? Entonces, el hombre como centro del universo, ocasionado obviamente por el rescate de la cultura grecolatina, y entonces por eso comienza a ensalzarse la importancia del ser humano y comienzan otra vez las figuras perfectas físicamente, y comienza la literatura a hablar del camino que debe seguir el hombre, pero es el hombre quien se salva, gracias a Dios. Dios es un agente que hizo todas las cosas por y para el hombre. Entonces, de ahí todo lo que se comienza a enseñar, todo lo que comienza a generarse a través de conocimientos en libros y demás, ya no tienen que ver tanto con Dios quiere que hagas esto, sino nosotros venimos a esto y sí, lo hacemos porque Dios quiere que nosotros seamos o nosotros somos lo más importante para ellos. En la Ilustración brincamos del hombre como centro del universo a la razón como centro del universo. El hombre abandona la idea del antropocentrismo teísta, es decir, ya no es importante si Dios nos hizo o no nos hizo. De hecho, Descartes tiene una hermosa frase que dice, pienso, luego existo. Realmente los seres humanos nos damos existencia, sino por nuestras propias interacciones. Se parece un poquito a lo que decía Baruch Spinoza. Baruch Spinoza fue un religioso y después fue un filósofo que lo que hizo Baruch Spinoza fue quitarle a la gente
la idea de que Dios era responsable de lo que pasaba en nuestras vidas, ¿sí? El predeterminismo. Y si ustedes se fijan, aunque Baruch Spinoza lo atacó, todavía seguimos con ese predeterminismo de alguna forma. Usted lo mismo lo usa diariamente o su mamá lo usa diariamente. Ay, este fin de semana voy a ir a la playa, si Dios quiere. ¿Sí han escuchado esa frase? Todavía se Sí. dice. Espérate, a ver, si Dios quiere, no, el que está decidiendo si va a ir a la playa eres tú. No, pero es que mira, Dios es el que nos va a cuidar en el camino, o Él es el que va a favorecer el clima. Y Baruch Spinoza nos dice, somos producto de nuestras propias decisiones e interacciones. Nosotros somos los responsables de nuestra existencia, nosotros somos responsables de lo que nos pasa. Es como cuando pasa un accidente, ay, pues, era la voluntad de Dios, ¿sí? Si han escuchado frases como esas, si alguien se accidenta, si alguien se muere, ay, pues era la voluntad de Dios. No, es que Dios hasta cierto momento tiene nuestros límites y uno no va a pasar de esa raya y cuando te toca. Ya volví, ¿verdad? Díganme que sí. Sí. ¿En qué me quedé? Cuando dicen que ya cuando te toca, te toca. Ah, ok. Eso es predeterminismo teísta, es decir, decimos que o creemos que hay un ser supremo que sigue decidiendo por nosotros. Baruch Spinoza o incluso René Descartes dicen que somos producto de nuestras propias razones e interacciones. Es decir, lo que nos sucede en la vida no es porque Dios quiere, lo que nos sucede en la vida es por las decisiones buenas o malas que hemos tomado. ¿Sí? Ay, Sí. disculpen, pero no sé qué le pasó a esta. Bueno, sí, se fue el internet. Qué bueno que regresó muy rápido. Aquí ya tengo mi hotspot de emergencia en caso de que se vuelva a ir. Vamos a lo que sigue. Conceptos, esos son más cortitos. Profesor, aquí es donde comenzamos a hablar de profesores más en la ilustración. Comenzamos a hablar del catedrático universitario. En la ilustración comienzan a surgir las universidades en el mundo occidental. Cierto que ya antes había habido una universidad, así, es decir, un centro donde se enseñaba de todo y a todos, entre los árabes, pero la primera universidad que existe en el mundo occidental se da en el periodo de la Ilustración y ya podemos hablar de los profesores como los catedráticos universitarios, esos que se lo saben todo y si ustedes no sabían de dónde salen los gorritos de la graduación es porque los catedráticos los usaban para darse así caché de que, mira, yo soy de los que sí sabe y bueno. Y obviamente el estudiante podríamos estar hablando de ellos como el joven bachiller, es decir, el joven que ya está alfabetizado, ya sabe leer, ya sabe escribir, pero va a la universidad o va a la escuela a aprender un poco de todo, porque de eso se trata la universidad en en la ilustración. No se trata de tener una carrera. Cierto que te podías especializar por leyes o te podías estudiar por filosofía, decantar por filosofía o por teología o por ciencias, pero había un tronco común para todos que todos llevaban porque los conocimientos eran universales. Lo que me lleva a la famosa enciclopedia, creo que la voy a tener más adelante, pero la enciclopedia es un compendio de conceptos escritos por un montón de personas que sabían algo sobre el tema, escrita en volúmenes o en determinados libros. Para nosotros, lo más parecido que ahorita tenemos es un diccionario, pero las enciclopedias eran varios tomos, es decir, había un tomo para la A, un tomo para la B, un tomo para la C, un tomo para la D y así sucesivamente. La enciclopedia que nosotros conocemos más en este momento, pues es la Wikipedia. Hay gente que no le tiene tanta confianza a la Wikipedia, pero incluso la Barça Británica, que fue una de las últimas enciclopedias que existieron impresas sobre este mundo, porque después de la enciclopedia de la Barça, Microsoft sacó su propia enciclopedia, que se llamaba Enciclomedia o algo así. Encarta se llamaba. La Encarta era una enciclomedia, es decir, unos disquetes o unos discos que podías meter a la computadora y consultar sobre cualquier tema.
y después de eso, obviamente, viene el Internet. Wikipedia es una página que se trata de rescatar organizadamente muchos de los temas, hipervinculándolos unos con otros. Una educación universal. A eso iba el estudiante. Así como el catedrático, si era especialista en alguna de sus materias, teología, filosofía, alguna ciencia, ¿sí? El joven bachiller iba a aprender un poco de todo y después especializarse en alguna de estas ramas, ¿sí? La enseñanza y el aprendizaje los quise poner juntos porque tienen básicamente las mismas características. El aprendizaje ya es un aprendizaje escolarizado, es decir, se da en la escuela. Sistematizado, es decir, se da por grados escolares. Conservado, es decir, ya no es sé porque quiero saber, sino ya hay contenidos específicos que deben de saber y comprobados o corroborados, es decir, que hay una persona que dice, sí, efectivamente, estos son los conocimientos que deben de ser aprendidos o esos son los conocimientos que deben de ser enseñados. Pero básicamente son las mismas características. El aprendizaje es escolarizado, sistematizado, conservado y corroborado, y la enseñanza, ¿sí? Lo que yo enseño también es escolarizado, es decir, yo no puedo decir, pues me voy a poner a enseñar como los filósofos griegos que se paraban en la plaza a decir lo que querían. No. Ahora, si yo quiero enseñar, tengo que enseñar en una escuela. Si no voy a enseñar lo que se me pega la gana, hay un contenido teórico que se debe enseñar, es decir, una unidad de aprendizaje. Es decir, por ejemplo, aquí en esta universidad nosotros tenemos materias, a eso nos referimos. La educación y la pedagogía. Si nos vamos nada más con este tronco o con esta rama, el próximo cuatrimestre estarían viendo pedagogía 1, el siguiente cuatrimestre estarían viendo pedagogía 2. Más o menos, si se fijan, está sistematizado, conservado o preservado porque los conocimientos ya están predeterminados. Sí, de repente los profes, por la libertad de cátedra que tenemos, podemos decir algunas cosas, pero de todas formas no nos salimos tanto del huacal, es decir, vamos diciendo las cosas que vienen en el programa, enseñándolas como las sabemos y un poquito más, pero las que están en el programa. Y han sido corroboradas, es decir, todo lo que nosotros enseñamos ya se estudió, nos basamos en libros de texto, no estamos, o en algún autor, no estamos descubriendo de alguna manera el hilo negro, ¿sale? Entonces, aprendizaje y enseñanza vienen siendo exactamente con esas 4 características. Y bueno, como les dije ahorita, el joven bachiller tiene un saber universal, pero se va especializando en campo. Por lo tanto, la evaluación, un joven bachiller que egresa de la universidad tendría que saber generalidades de algo, ¿sí? Y haberse especializado en un campo. Les pongo un bonito ejemplo. Todos en bachillerato llevaron cálculo o por lo menos matemáticas discretas. ¿Me equivoco? Y me van a decir, no, es que mi bachillerato química, y ustedes no se dedican a la química. Todos llevaron raíces grecolatinas y algunos no las necesitan. Todos llevan, ¿sí me explico? El saber es universal, pero hacían un campo especializado en bachilleres, es decir, algunas materias sí las veían de manera especializante, ¿sí? Y usted me va a decir, bueno, pero ya la universidad enseña más cosas. Sí, pero estamos hablando de hace 3 siglos. Híjole, ¿cuántos? 2 o 3 siglos, 200 a 300 años, donde todavía el conocimiento era muy general. Antes se valía nada más que uno fuera licenciado, imagínense. Hace 30 años eras licenciado y ya estabas en la cúspide del conocimiento humano. Ahorita ya necesitas saber mucho más, especializarte, hacer una maestría, un doctorado, un postdoctorado. Luego en pedagogía vamos a ver qué tanto funciona eso. Pero bueno, en la evaluación es necesario que las personas que salen de la universidad tengan un saber universal y se especialicen en algún campo del saber en esta época del modernismo. Digo, no, de la ilustración. Por cierto, y eso no lo dije y es muy importante, así como la Edad Media fue conocida como el oscurantismo, esta época de la ilustración es conocida como el siglo de las luces. Ahora es interesante que se llame el siglo de las luces porque en realidad fueron 2 siglos, pero así se conoce, ¿sale? Como el siglo de las luces, para que lo apunten. ¿Qué podemos rescatar? Ahora sí, esta va de ustedes. ¿Qué podemos rescatar?
díganme. Pues que el Renacimiento, así como su nombre lo indica, pues fue una etapa en la que se pudo como volver a, pues sí, a renacer, ¿no? Porque pues, o sea, fue un punto en el que dio demasiado avance, pues, para llegar a donde estamos ahorita. Ok. Porque si quizás no hubiera existido esa época, pues, o hubiera existido quizás más adelante, a lo mejor ahorita seguiríamos en la etapa de, no sé, pues donde todavía no existían los inodoros o donde no nos comunicáramos por aquí. O Ok. sea, o incluso pues en otras pandemias, ¿no? Que ahorita pues estuvo más ligera a comparación de otras, Sí, porque bueno, pues sí. en la pandemia que hubo de la peste negra, escribieron libros como el de Cameron, ¿no? Aquí nosotros nos dedicamos a hacer TikToks. Digo, ahí la llevamos. Sí. Sí. Pero bueno, ¿alguien más que quiera rescatar algo? Yo, Sí, pues de que en esa época se obligaba a pensar y que la gente experimentara con lo que ya conocían o con lo que querían conocer ok. y resolviendo pues las incógnitas que tenía la gente en todo el mundo. Alguien se dedicaba a replantearlas. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? Bien. Para mí es Oiga, importante. profe, Sí, tuve problemas con mi conexión, por eso me tuve que desconectar un poquito. yo también, no sé si se fijó, pero ojalá y la grabación haya quedado bien. Profe, yo quiero rescatar lo de la imprenta, que a partir de la imprenta empezaron a leer más. Entonces también que se agarraron como más valores de lectura y del conocimiento, por decir que empezaron a indagar como Leonardo da Vinci, que creo que por la época estaba bastante prohibido lo de desenterrar cadáveres, Sí, no, pero, prohibidísimo. pero aún así, pues si no lo hubieran hecho, no hubieran podido descubrir como toda esa anatomía del cuerpo. Muy bien. Fíjese que la imprenta es algo muy importante. De hecho, algo que me quedó incompleta como idea fue, gracias a la imprenta, Martín Lutero tradujo la Biblia del latín, que era el único idioma en el que estaba escrito, y la tradujo al alemán y la imprimió para que todos pudieran leerla. Y habrá gente que me diga, pues sí, era la Biblia. Sí, de todas formas, el leer la Biblia a las personas les ayuda a tener su propio pensamiento diferente al de la iglesia, que venía diciendo que ellos eran los únicos papazotes que puedan leerla y demás. ¿Sí? Entonces, sí es importante. Y de hecho, la imprenta fue un gran salto para la difusión de la información, precisamente como dice Larisa, es importantísima. Creo que el brinco que dimos después de la imprenta fue el de la radio, el de la televisión y el internet. En cuanto a difusión de la información, creo que no ha habido saltos así tan masificantes de información. Y habrá gente que me diga, no, pues es que nada como un buen libro y que no sé qué. Y sí, a mí me encantan todavía los libros. Me gusta cómo huelen los libros nuevos y me gusta cómo huelen los libros viejos. Y hay gente que dice que tiene ciertas características, sí, porque a nivel biológico. Pero a mí me gusta leer en papel, pero la verdad las cosas, casi todo el material que yo consumo últimamente lo tengo de manera electrónica. Y me ayudó mucho. Yo sí compro libros en Google, Books, y los voy leyendo, porque pues es más rápido y los traigo ahí en el teléfono sin necesidad de andar batallando tanto. De hecho, no sé si lo ha notado, profe, pero no sé si ha visto cómo ha avanzado últimamente el consumo de contenido. O sea, que antes, por ejemplo, eran tomos gigantes, ¿no? En los libros, enciclopedias y así. Y ahora la tendencia es a 10 segundos. O sea, ahora nos estamos acostumbrando a adquirir toda la información que podemos en el tiempo más corto En que el podemos. tiempo más corto. Sí, de hecho, clases como esta de nosotros van a quedar en el olvido. Vamos a tener que comenzar con clases de 15 minutos y dedicarlo más a otras actividades. Pero bueno, esa es una de las cosas que se nos ocurre que podríamos hacer. Pero sí, los libros y el contenido, creo que esos son los saltos que han tenido. La educación escolarizada, a mí se me hace importante que podamos rescatarla. El conocimiento científico, pero ya lo había mencionado Natalia, desde Leonardo da Vinci y el desenterrar cadáveres. Y la sistematización del pensamiento. Creo que los seres humanos somos buenos aprendiendo lo que podemos clasificar. Entonces, creo que es importante que destaquemos que el enciclopedismo, es decir, la clasificación de conocimientos en saberes de distintas nos hace llegar a conocimientos que a lo mejor
no tocaríamos no tocaríamos de alguna manera o no querríamos saber de alguna manera, pero pues lo sabemos. No sé si haya alguna otra aportación, por mientras voy a ir cerrando este asunto. Profe, pues creo yo que también podemos rescatar el saber universal, o sea, como